Vale. Bueno, continuamos con eso. Os orientáis más o menos sobre la imagen y podéis ver dónde está la ubicación. Está cerca de los Campos Elíseos, muy cerca de la zona de parque en la ribera del Segre y con una buena comunicación. En la zona casi al salir del edificio hay uno de los puentes que cruza el Segre hacia lo que es el centro de Lérida. Creemos que es una ubicación buena y el edificio además tiene, como veréis, unas condiciones bastante buenas. Este es el edificio, ¿no? Como veis está formado como dos partes, ¿no? Un edificio más bajo que de hecho tiene una escalera propia y un edificio más alto que son la planta baja y 4 pisos más. Y hay un espacio comunitario que es esta terraza en planta primera comunitaria que tiene una piscina. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en la parte que ya explicamos, pero lo repasamos rápidamente. Se trata de un edificio que está en proceso de adquisición por parte de la Dinamo a través de lo que se llama el tanteig i retracte, en castellà no sé cómo... Tanteo y retracto. Tanteo y retracto. Es un edificio que vale 2 millones de euros enteramente y que se va a financiar a través del Instituto Català de Finances a través de un convenio que existe con la Agencia del Habitatge a Cataluña. El edificio son 30 viviendas y la idea es que estas 30 viviendas van a tener una fase de vida de 75 años y a partir del año 75 pasan a ser públicas de propiedad de la Agencia del Habitatge de Cataluña. En ese sentido, la propuesta es que la Dinamo recupera ese edificio del mercado privado y le va a dar un uso social que se separan esos dos edificios que hemos visto, ¿no? Una parte de 24 viviendas que sería la parte cooperativa y el edificio más bajito que son 6 viviendas que estaría gestionado por una entidad social y serían viviendas o de emergencia o de inclusión. La idea es que la Dinamo, que va a ser la propietaria que adquirirá este edificio, lo va a ceder a la cooperativa por un periodo de 50 años prorrogable 10 más 10 más 5, con lo cual por ese periodo de 75 años, y la cooperativa es la que colectivamente y autoorganizada va a gestionar el edificio. La gente que va a vivir sois quien lo vais a decidir cómo funciona y será a través de un canon económico. Es decir, es como si fuera pues una cesión a largo plazo y la cooperativa es prácticamente como si fuerais propietarias. La idea es que el proyecto incorpore algunos espacios comunitarios, como veremos más adelante, y como la terraza esa que ya hemos visto, y que la propia cooperativa lo que va a hacer es ceder el uso de las viviendas a las socias y a los socios de la propia cooperativa. Es decir, vosotros como personas y como unidades de convivencia, si os interesa el proyecto, os vais a hacer socios de la cooperativa y con lo cual vais a ser usuarios de una de esas viviendas. Y la previsión es entrar a vivir a partir del primer trimestre de 2021. Con lo cual, como decía... quien ha dicho que no tenía prisa, Irene, pues bueno, veis que es un proyecto que sí que de algún modo los tiempos son bastante rápidos. Entonces, como decía, ¿no? En la parte más alta, el edificio de estas 24 viviendas es la parte que sería cooperativa y las otras 6 viviendas son las que serían de emergencia o de inclusión social gestionadas por una entidad especialista en ese campo. Y tendríamos aquí los espacios comunitarios. Entonces, si queréis formar parte del proyecto, ¿cuáles son qué condiciones hay, ¿no? Por un lado, a nivel de valores del proyecto, entendemos que la idea es que converger en esa apuesta política del impulso de un proyecto que de algún modo luche también por el derecho a la vivienda. Entendemos que es un proyecto que se inscribe en esa lucha amplia del derecho a la vivienda. Que hay una voluntad de vida comunitaria y de gestión colectiva a través de una cooperativa, que la cooperativa sea consciente que habrá 6 viviendas de emergencia o de inclusión social y con lo cual aquí tendremos que ver cómo de qué modo se relacionan esas dos entidades, la cooperativa y la entidad social. Que se persigue que ese proyecto potencie la economía social y solidaria, tanto en relaciones como con el Ateneu Cooperatiu del Ponent Coopera, la Baula y otros espacios que pueden o dinámicas que puedan existir en Lleida o en el territorio en general.
Y la idea de la potenciación del ahorro colectivo, ¿no? Como mecanismo de perpetuidad de ese tipo de proyectos y de algún modo de contribución a que ese modelo pueda pervivir en el tiempo, ¿no? Más allá de esos 75 años que evidentemente no estaremos ninguno de nosotras. Las características de la cooperativa es que será una cooperativa, esto ya es un poco técnico y simplemente lo decimos, pero sin entrar en detalles, será una cooperativa integral de viviendas y usuarias y consumidoras. Tendrá socias habitantes y en principio puede tener socias expectantes, que quieren decir que les interesa apuntarse a una lista de espera para, si se queda un piso vacío, pues poder entrar, y socias colaboradoras que quizás no quieren ir a vivir al edificio, pero que les puede interesar pues dar apoyo a esa iniciativa, ¿no? Se imagina que habrá una asamblea general mensual de la cooperativa y comisiones de trabajo que gestionen algunas de las cuestiones del día a día, como puede ser la cohesión del grupo, la gestión de los espacios comunitarios, temas de comunicación, el mantenimiento del edificio, todas las cuestiones económicas a nivel de presupuesto, de pagos, etcétera. Y las cooperativas tienen lo que se llama el Consell Rector, que sería como un órgano de coordinación que incluiría una persona de cada comisión y que de algún modo lo que hace es coordinar el conjunto del funcionamiento de la cooperativa. Aquí vemos otra vez, ¿no? El edificio. Esto sería como el esquema de cómo funciona en planta, ¿no? Si cortáramos el edificio por la mitad, y aquí vemos pues, que hay en cada rellano, en cada planta hay 6 viviendas en el edificio más alto, y en el edificio más bajo pues también hay 6 viviendas, pero solo en una única planta. Como veremos ahora más adelante, algunas viviendas, las de arriba del todo, son dúplex y en cambio las otras son simplex. Y como vemos, es un edificio que está totalmente acabado y por eso permite esos tiempos tan cortos, ¿no? De entrar a vivir en unos pocos meses. Hay un espacio comunitario, ahora veremos unas fotos de unos 40 o 50 metros cuadrados, que la cooperativa podrá decidir qué uso darle. Hay el patio interior este que veíamos, que son 246 metros cuadrados, y lo que no se incluye en el proyecto son ni los locales de planta baja ni los parkings, porque pues el tanteo retracto es una ley que lo que permite es recuperar lo que son viviendas, pero es una ley que no afecta a los parkings o a los locales comerciales. Con lo cual, en principio, a corto plazo, eso no entraría en el proyecto. Aquí vemos algunas fotos más, ¿no? del edificio. Esto es una foto del Google Maps. Aquí en realidad el edificio no estaba terminado y ahora si vais a visitarlo pues veréis que aquí abajo pues esto hay está un poco más acabado. Aquí hay una puerta de acceso del edificio más bajo, el que será de viviendas de inclusión, y por aquí se entra al edificio más grande, que es el que será en formato cooperativa. Como veis, todos los pisos tienen un balcón, algunos que dan aquí a la calle y otros que dan al interior del patio. Aquí vemos un poco pues, esa fachada de acceso, ¿no? Ese calle. En primer plano hay pues, ese piso, la parte más baja de los pisos de inclusión, y aquí habría el bloque más alto. Bueno, algunas imágenes exteriores, pero esto pues podéis ir cualquier día, porque si estáis en Lleida pues lo podéis ir a visitar y ver un poco desde afuera. Y aquí vemos lo que serían los dos espacios comunitarios, ¿no? El de la izquierda sería la terraza de ese espacio interior con la piscina, que vemos que es un espacio muy generoso y que seguramente podrá albergar bastante vida comunitaria. Y por otro lado hay este otro espacio que en realidad comunica desde el núcleo de la escalera y el ascensor, y es el espacio de paso para salir aquí en la terraza, ¿no? En realidad daría, esa escalera que vemos aquí en el final de la foto da aquí, ¿no? Y ese espacio desde la escalera a la terraza comunitaria, que tiene unos 40 o 50 metros cuadrados, pues también sería interesante desde la cooperativa decidir qué uso se le quiere dar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podemos explicar un poco otros proyectos, qué tipo de usos colectivos incorporan, ¿no? Bueno, en un espacio como este se podría plantear desde la cuestión de estructura societaria y utilizarlo para hacer reuniones y asambleas,
pero eso no sería, por ejemplo, incompatible en que hubiera también un espacio de juego a cubierto para tiempo de frío o de lluvia con los niños que viven y las niñas que viven en la comunidad, e incluso si se planteara para optimizar recursos económicos y energéticos instalar lavadoras industriales, pues se podría estudiar la posibilidad, ver un poco cómo hacer los encajes, pero lo planteo como cosas que estamos haciendo. Yo vivo en La Borda y, por ejemplo, tenemos espacios diáfanos más grandes que ese, pero no tenemos un patio con piscina. Pero en cambio, en el espacio comunitario, que hace 100 y pico de metros cuadrados, en uno de los extremos tenemos las lavadoras comunitarias y no las tenemos en casa. Lo digo como unas posibles utilizaciones. También un espacio como este puede servir para las cuestiones de socialización. En buen tiempo, qué mejor que hacer una cena o una barbacoa en ese fantástico patio que tenéis, pero en Lérida en invierno pega rasca buena y entonces seguramente el hacer alguna merienda, cena en ese espacio sería susceptible de utilizarlo. Lo digo como algunas de las ideas que nosotros hemos practicado en La Borda en los diferentes espacios que tenemos y que podéis decidir vosotros si eso se aplica o no en el espacio que estáis viendo. Sí, hay muchos proyectos que también, por ejemplo, incorporan en ese espacio más comunitario pues una pequeña cocina que pueda servir pues eso, ¿no? Para hacer pues desde algunas comidas colectivas o puede ser pues eso, ¿no? Espacios más de ocio, espacios de estudio, es decir, en realidad seguramente puede ser un espacio que sea bastante polivalente y que pueda tener bastantes usos cambiantes. Aquí vemos algunas imágenes de las viviendas. Como vemos, pues son viviendas totalmente acabadas. Aquí vemos también que hay 3 medidas o 3 tamaños, ¿no? de piso. Hay los más pequeños, que hay 8 viviendas de las más pequeñas que, ¿no? llamamos la talla S, como si fueran camisetas S, M y L, ¿no? La más pequeña, la S, son viviendas que tienen entre 35 y 39 metros cuadrados de superficie útil y tienen una única habitación. Como vemos en las imágenes, todas esas, lo que he dicho antes, ¿no? Todas esas viviendas tienen al menos un pequeño, o algunas no tan pequeño, balcón. La talla M, hay 12 viviendas que están entre 45 y 49 metros cuadrados y hay 2 habitaciones, y hay 4 viviendas más grandes, que serían la talla L, que están entre 72 y 76 metros cuadrados, que son las que son dúplex y que tienen 3 habitaciones. Estas superficies, las que estuvisteis en la primera sesión, son un poco más pequeñas, porque también durante estos meses, bueno, estas semanas, han pasado semanas, hemos conseguido los planos del proyecto por parte de la propiedad y hemos podido corroborar las superficies, que son un poco más pequeñas que las que teníamos inicialmente. A nivel energético, todos los pisos incorporan calefacción por radiadores y aire acondicionado. Y como vemos, pues son acabados, pues hay parquet, los cristales son térmicos, bueno, como que en realidad son pisos que están totalmente para entrar a vivir. Aquí vemos, ¿no? Lo que comentábamos, que tenemos ya los planos de las 3 tipologías de vivienda, ¿no? Vemos a la izquierda la pequeña, la S, que básicamente está, ¿no? Este vestíbulo con la cocina, una sala comedor que da a la terraza o al balcón y una habitación que ya está vinculada al baño. Después habría la tipología, la mediana, la M, que de algún modo pues ya incorpora 2 habitaciones, la mayoría de ellas son una habitación más grande y otra más pequeña, y básicamente pues también hay la mayoría de ellas pues se entra desde esta vinculación más por la cocina y ya rápidamente hay pues el comedor, el salón y al final la terraza, ¿no? Y finalmente en el dúplex, ¿no? Los pisos más grandes, hay 4 dúplex. 3 de ellos en la planta baja tienen 3 habitaciones, 2 más grandes y una más pequeña, y 1 o 2 baños, depende de algunos de ellos, y arriba tienen la cocina y el comedor, salón, con salida a esa terraza más grande. De esta forma hay 3 dúplex y hay otro dúplex que tiene la cocina, comedor abajo y arriba las habitaciones.
Y aquí pues vemos pues, las superficies de cada uno de ellos y la medida aproximada de las terrazas. Esto son un poco las distintas tipologías, pero en cada caso pues, hay algunas variaciones. Sí que os mandaremos después de esta sesión pues, los planos generales de toda la planta para que podáis mirarlos en detalle. Entonces, a nivel un poco de estructura económica de cómo funciona una cooperativa, ¿no?, de ese tipo, sí que hay una aportación inicial, que es un capital que se tiene que aportar por unidad de convivencia, por familia o por piso, básicamente, y es un capital que es retornable, es decir, que si tú al cabo de 4 meses te vas de la cooperativa, se te devuelve ese dinero. Esa aportación lo que va a hacer es cubrir algunos de los gastos que inicialmente va a tener la cooperativa, como pueden ser el acompañamiento a la constitución de la cooperativa. Se va a tener que hacer un plan económico y financiero que os vamos a acompañar la Dinamo para hacerlo. Si hay que condicionar un poco ese espacio comunitario, ¿no? Si por ejemplo decidís pues, montar una pequeña cocina o equiparlo con un suelo no sé cómo, etcétera, pues que haya un pequeño presupuesto para poder hacer esa intervención, bueno, algunos gastos asociados, ¿no? Y por eso estamos hablando de unos 3.500, 4.500 euros que vamos a acabar de concretar las próximas semanas. Y aparte de esa aportación, que esto se devuelve el día que te vas, hay una cuota mensual vinculada a las viviendas, al pago, lo que sería el equivalente a un alquiler, pero en ese caso no es un alquiler porque esto no funciona a través de un contrato de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que es una cesión de uso, y esto va vinculado a la medida del piso, y esto sí que no se retorna. Y estamos hablando pues que los pisos pequeños, ¿no?, las S, estarían entre los 295 y 325 euros, los medianos entre 370 y 400 euros y los grandes entre 610 y 650 euros. Y con esas cuotas que se paga, pues la gestión y el mantenimiento del edificio, porque si vais a vivir aquí pues 50, 60, 70 años, pues evidentemente se va a tener que hacer un mantenimiento, los seguros, los impuestos, se prevé que haya un pequeño fondo mutual por si hay alguna dificultad de alguna de las unidades de convivencia, y el canon a devolver a la Dinamo, que es la que os hace, como entidad os hacemos la cesión del edificio entero. Lali, perdona. Sí. Que soc Montse, de Coufart. Sí. Es que, ¿puedo hacer una pregunta? Que es que sí, tanto, claro. Sí, cuando queráis. Es que esta aportación inicial, ¿se retorna o no se retorna? Porque creo que el otro día explicasteis que si la persona luego marcha o así, que se retorna, entendí yo. Exacto. Sí, lo hemos dicho, igual no lo habéis captado en el momento, pero la cantidad esa, vamos a poner que sean 4.000, entre 3.500 y 4.500 sería. Sí, perdona, que lo pone aquí, retornable en caso de baja de la cooperativa. Pero hay un tiempo mínimo de permanencia, porque si no, ¿no? Es como... En principio, la idea es que cuando haya una baja de la cooperativa, como habrá en principio una lista de espera, la idea es que cuanto antes este piso ya pues vuelva a habitarse con una otra familia, ¿no? Entonces, una familia se da de baja y la otra se da de alta, con lo cual la que se da de alta pone el dinero y ese dinero es el que se devuelve a la que se da de baja. Vale, entonces no hay problema, ya lo entiendo, gracias. Además, la legislación cooperativa también permite que el retorno de esa cantidad se pacte, igual que os iba a explicar que esos 4.000 euros no se van a tener que desembolsar de golpe, sino que lo veréis en una explicación económica después, ¿no? Se harán, lo veis ahí a la izquierda, tenéis 4 pagos que se harían, una vez entraseis a vivir, se haría por trimestres. Es la cooperativa para retornar a la persona que se va, y un poco en función de si la persona que está en la lista de espera entra inmediatamente o tarda en entrar, seguramente se le retornaría la aportación o bien fraccionada o al cabo de un tiempo. O sea que en cualquier caso será la cooperativa la que pactará los mecanismos de retorno en función de esas cuestiones. El hecho de que en la parte de abajo de esta presentación veáis que pone que también va a haber un fondo mutual, ese fondo mutual más el capital inicial que vais a poner cada una de las viviendas permite una cierta elasticidad para poder hacer frente a esa demanda en el momento que alguien se quiera ir.
Pero por eso nosotros en la estructura societaria decíamos que era importante que estuvieran las personas y socios y socias habitantes, los expectantes también incorporados a la cooperativa, para saber que tienes gente esperando que si alguien se va, aporta esa cantidad, la cooperativa se queda igual y el piso se vuelve a ocupar. Vale. Entonces, el apoyo técnico sí que la idea es que desde la Dinamo se va a hacer de algún modo un apoderamiento de la cooperativa, porque las personas que vais a apuntaros pues no tenéis por qué conocer cómo funciona una cooperativa y es importante que sí que aprendáis a cómo funciona y en ese sentido va a haber un proceso de apoderamiento respecto a la parte más económica y societaria y jurídica, la parte de cohesión de grupo y la parte de apoyo a las mejoras del espacio, ¿no? Y en ese sentido, desde la Dinamo, trabajamos con esas 3 cooperativas, la Ciutat Invisible vinculada a la parte económica y jurídica, Matriu a la parte de cohesión de grupo y la Cola a la parte de más espacial o arquitectónica, y la idea es que os puedan acompañar, desde la Dinamo os podamos acompañar a todo ese proceso y a toda esa toma de decisiones, que entendemos que habrá una parte previa a entrar a las viviendas, pero también habrá un proceso, ¿no?, que va a seguir mientras ya estéis viviendo en el edificio. Y aquí empezamos con qué requisitos serían necesarios para formar parte del proyecto, ¿no? El primero de ellos es básicamente que como esto es para poder hacer esa compra a través de ese proceso, aquí interviene l'Agència de l'Habitatge de Catalunya y con lo cual lo que requiere es que las personas que formen parte de esas viviendas, de esa cooperativa, cumplan los requisitos de la vivienda de protección oficial, ¿vale? HPO quiere decir Habitatge de Protecció Oficial, con lo cual, para poder acceder a esta cooperativa, tendráis que estar inscritos en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial y cumplir los criterios que se definen esos criterios, que son, por un lado, no tener otras viviendas en propiedad y, en segundo lugar, tener un límite de ingresos por unidad de convivencia, que es, aquí veis en la pantalla, pues la renta anual bruta que cada familia como máximo puede cobrar para estar en ese proyecto. Y, evidentemente, pues para vivir a una vivienda tendréis que daros de alta de la cooperativa como personas socias, ¿vale? En ese sentido, no todas las personas de una unidad de convivencia de una familia tienen por qué ser titulares de un derecho de uso, titulares del derecho de la vivienda, con lo cual eso también da un poco de margen o de elasticidad a la hora de los criterios que haya que cumplir. Vale, aquí habíamos definido el calendario que planteábamos en ese proceso, donde imaginábamos hacer sesiones más o menos cada 15 días para ir cohesionando este grupo y las personas interesadas en el proyecto. Evidentemente, en la situación que estamos, esto vamos a ver qué vamos a poder hacer o no, y en ese sentido estamos reconsiderando un poco bueno, doncs de qué forma vamos a poder seguir ese calendario y de algún modo ya os iremos enviando información y clarificando, ¿no? Sí que la idea era, para poder avanzar, la semana que viene pasaros un cuestionario para también tener un poco más de información de las personas interesadas, de vuestras necesidades, etcétera, ¿no? Planteábamos que la siguiente sesión, que sería el 12 de noviembre, ¿no?, sería esa de aquí, poder hacer una visita al edificio, porque entendemos que es interesante, pues eso, ¿no?, poder visitar el edificio y que lo veáis vosotros mismos. Entonces sí que la idea sería, si las circunstancias nos lo permiten, el día 12 hacer una visita a ese edificio. Y en principio la idea sería que a mediados de diciembre es cuando sería la constitución de la cooperativa, cuando ya os podríais inscribir a la cooperativa y a partir de enero o febrero ya poder entrar a vivir a las viviendas, básicamente. Y entonces, ¿qué compromisos individuales se requieren, ¿no? Pues evidentemente un alineamiento con ese punto de partida y el modelo que se quiere, bueno, ese modelo planteado, ¿no?, a nivel cooperativo.
participar a ese proceso de creación y de consolidación del grupo, que vamos a ver cómo lo vamos a ir ajustando en función de pues, el mundo virtual en el que estamos y las posibilidades del contexto. La participación a las asambleas y a las comisiones de trabajo una vez la cooperativa esté constituida. Abonar esa aportación inicial en el transcurso de un año, ¿no? Como decíamos, a través de 4 pagos trimestrales. Y pues estar dispuestas a entrar a vivir a partir al primer trimestre de 2021. Y a nivel de compromiso colectivo, la idea de vivir en un proyecto que se define a través de una idea comunitaria, ¿no? Y de vivir en colectividad de algún modo, que la cooperativa es quien gestionará el conjunto del edificio. La idea de potenciar la economía social y solidaria, bueno, un poco con los valores que hemos explicado antes, ¿no? La idea de potenciar también ese ahorro colectivo y el hecho de participar con dinámicas del entorno, espacios que ya existan, etc. Evidentemente, también asumir como cooperativa a través de esa aportación inicial y que no va a suponer un sobrecoste el apoyo de la Dinamo, ese proceso de apoderamiento, asumir el mantenimiento del edificio, que la cuota mensual ya incorpora una parte que serviría para hacer un fondo de mantenimiento, el pago del canon mensual de la Dinamo y finalmente recordar que los locales comerciales y las plazas del sótano pues que a día de hoy no formarían parte del proyecto. Y entonces, bueno, yo igual podemos compartir. Sí. Si os parece, podemos dejar de compartir para vernos un poco más y de algún modo la idea sería poder hacer ahora, si tenéis preguntas o reflexiones o lo que sea, y si no, pues nosotros también podemos ir aclarando algunas cuestiones. No sé si os han surgido dudas o cómo lo veis. Veo que hay alguien nuevo, Manel, que antes no estaba cuando nos hemos presentado al principio. Yo sí tengo unas preguntas, si pudiera preguntar. Claro. Sí. Sobre el proyecto, ¿necesita un mínimo de gente para seguir? O si no se llenaran todas las plazas para los habitajes, ¿el proyecto se continuaría o cómo veis ese problema? Claro, esto es una cuestión que desde la Dinamo estamos evaluando, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nosotros entendemos que esto es una oportunidad desde el territorio, desde Lleida, desde la Dinamo, etcétera, pero es una oportunidad que implica una corresponsabilidad, ¿no? Y que entendemos que es necesario que se ocupe todo el edificio, básicamente porque la Dinamo, para poder adquirir este edificio, tiene que pues hacer un crédito, y con lo cual tiene que poder devolverlo y con lo cual tiene que ir cobrando ese canon mensual. Y tendremos que ver, ¿no?, si puede haber fórmulas alternativas, si realmente nos surge suficiente gente para vivir en todos los pisos, o al menos para vivir en formato cooperativo, ¿no? Se podría considerar la opción de que una parte fuera cooperativa y la otra en alquiler, pero de algún modo esto complica mucho más la convivencia en general y el proyecto, ¿no? Nuestra apuesta es claramente poder conseguir que haya 24 familias o unidades de convivencia que quieran vivir en ese edificio, ¿no? Y es un poco el objetivo con el que estamos trabajando. No sé si desde la primera sesión que hicimos con vosotros y vosotras lo habéis practicado o no, pero yo pienso que os podemos interpelar en la dirección de que los mejores agentes de comunicación de este proyecto en el territorio sois vosotros. Vosotros tenéis relaciones personales, tenéis relaciones sociales, compartís, no el gimnasio porque lo han cerrado, pero la entrada a la escuela con vuestros hijos, los que los tenéis, o con la gente que coincidís en cualquier espacio que compartáis con amigos y amigas. El tema de la vivienda es una cosa que afecta a todo el mundo. Nosotros entendemos desde la Dinamo que esto es una oportunidad y creemos que, aparte de la gente del Ateneo Cooperativo, que son nuestros mejores comerciales en el territorio, desde el punto de la divulgación de este proyecto tan social, vosotros también lo sois. O sea que habéis de pensar que si de los que estáis hoy cada uno consigue 3 unidades de convivencia, tendremos el edificio lleno y lista de espera.
Yo me imagino que en vuestro entorno puede haber gente que también esté interesada en este modelo. Intentamos transmitir entusiasmo para que vosotros tengáis entusiasmo a la hora de explicarlo, y yo creo que si vosotros y vosotras y nosotros nos ponemos a tope, lo conseguimos. Pero habéis de tener en cuenta esa cuestión. Si pensáis que os interesa, pensad en con quién os gustaría vivir y elegid entre la gente cercana y venderles la moto. ¿Tenéis más preguntas? Sí, yo, Montse, ¿estáis en red con otras fundaciones o algo así o no? ¿O la Dinamo trabaja? ¿En a qué tipo de fundaciones te refieres? Desde la Dinamo sí que participamos en algunos espacios. Per exemple, estem en l'Associació de Gestors d'Habitatge Social de Catalunya, estamos en la xarxa d'Economia Solidària de Catalunya també. Vull dir que sí que estamos en distintes redes, no? També col·laborem amb diferents ateneus cooperatius del territori. Sí, Es decir, no, sí que... pero me refería a si hay otras fundaciones que también trabajan con vosotros en estos proyectos conjuntamente, ¿no? No otras entidades, sino otra fundación, ¿no? Que estuviera, por ejemplo, haciendo algo parecido a lo vuestro y que también, o sea, como xarxa de fundacions que es dediquessin a l'habitatge de cooperatiu de cessió en ús, ¿no? Que hiciesen lo mismo. Claro, es que fundaciones que se dediquen a cooperativa de vivienda en cesión de uso, Sí. a día de hoy no hay ninguna más. Sí que existen cooperativas. Perdona, mi ignorancia. Sí que existen cooperativas que son cooperativas paraguas que impulsan proyectos y además existen proyectos autónomos y todas esas entidades nos articulamos a través de la sectorial de vivienda cooperativa de la xarxa d'Economia Solidària de Catalunya. Y es el espacio donde todos los proyectos y entidades que queremos desarrollar ese modelo nos encontramos una vez al mes y donde nos articulamos para hacer reivindicaciones a las administraciones, para poner en común las dificultades o los retos que tenemos, para ver los proyectos cómo van avanzando, etc. Vale, pero fundación así como tal, como lo que lleváis a cabo vosotros, entonces solo está la vuestra. O sea, habitatge cooperatiu de cessió en ús, solo lo trabajáis vosotros. Como fundación, sí, pero vale. La fundación es una fórmula jurídica. Después hay, lo que digo, hay cooperativas. Básicamente son cooperativas, el resto de entidades que impulsan ese modelo, ¿no? Existe Sostre Cívic, por ejemplo, que precisamente está intentando desarrollar también un proyecto en Lleida y tiene un convenio con el Ayuntamiento de Lleida para desarrollar un proyecto en cesión de uso en Lleida, ¿no? Que en ese caso pues sería de obra nueva y con lo cual estamos hablando de otro tipo de proyecto y de otros tiempos, ¿no? Ese evidentemente tiene otra temporalidad. Pero sí que todas esas entidades nos encontramos en esa sectorial, que es el espacio de articulación de las personas y entidades que queremos impulsar este modelo. Gracias. En el caso concreto de Lleida, en referencia a las viviendas de inclusión, también estamos trabajando con distintas entidades que sí que están en el territorio de Lleida y ver un poco cuál podría estar interesada en gestionar esas viviendas, ¿no? Y en ese sentido también estamos pues, en contacto con distintas entidades que están evaluando la posibilidad de hacer esa gestión. Vale, es que nosotros estamos en el Prat de Llobregat. Por eso te preguntaba por si había algo más próximo por territorio, ¿no? A nosotros si articulabais con otra... porque a nosotros pues en Lleida de momento está un poco lejos. Bueno, y más con el virus. Para intentar cerrar la intervención de la compañera de COUPAR, decir que nosotros estamos en contacto con gente del Prat, o por ejemplo con la gente de GATS, o con la gente de Esperanza, o con otras entidades de la economía social y solidaria, porque somos miembros de la CHES. O sea que, en cualquier caso, para tu necesidad específica territorial, si acaso te diriges directamente a la Dinamo y nosotros canalizaríamos la cuestión. Pero sobre todo intentemos enfocarnos entre los compañeros y compañeras de Lérida, que seguro que tienen un montón de preguntas para irles a explicar a sus amigos cómo se tienen que apuntar a nuestro proyecto. Gracias. Adelante, más preguntitas. Si no, nosotros tenemos una lista que nos las hacemos nosotros y las contestamos, ¿eh?
Yo también tengo una pequeña lista, si puedo. Venga, pues Venga, pongamos dispara. la lista en marcha. Sobre el límite de ingresos del HPO, si en el futuro se superara por mejoras en el trabajo o tal, ¿cuál sería la situación? A ver, en principio, a día de hoy, cómo funciona el HPO es que lo que hace quien revisa el HPO es la Agencia de l'Habitatge de Cataluña y lo que hace es revisar los contratos en el momento en que se firman, que es antes de entrar a vivir. En ese momento, la agencia mira el contrato, mira quién va a vivir allí y revisa que se cumplan esos criterios. A día de hoy, en principio, no se vuelven a revisar nunca más, con lo cual, si tú tienes, pues, mejora el trabajo, las condiciones, etcétera, perfecto, y en principio no tendría que tener ninguna afectación. Esto es como funciona a día de hoy a nivel legislativamente, que no quiere decir que no pueda cambiar, pero a día de hoy no hay revisión. Sí que hay revisión si se hace un nuevo contrato. Por ejemplo, si estás viviendo un piso pequeño y al cabo de 3 años se vacía un piso grande y dices, hostia, a mí me interesa cambiar de piso, ¿no? ¿Por qué? Por lo que sea, ha venido a vivir mi madre conmigo, voy a tener una hija, lo que sea, ¿no? Si cambias de piso, como vas a tener que hacer un nuevo contrato, van a revisar de nuevo las condiciones de cumplimiento de HPO. O si, por ejemplo, entra una nueva familia al cabo de 3 años, pues en aquel momento a esa nueva familia va a tener que cumplir esos requisitos. Es decir, cada vez que se hace un nuevo contrato es cuando hay que volver a revisarlos. ¿Sí? ¿Me he explicado? Sí. Y una última pregunta sobre el registro en Lleida del HPO, porque con la situación del COVID, yo he hecho el informe, el ingreso en su página web, pero en principio tengo que presentarlo en el registro. Pero parece ser que en Lleida no estoy muy seguro de cuál es la oficina a la que se tiene que ir, porque la página web también parece que no funciona. No sé si sabéis algo sobre ello. De hecho, tomamos nota, pensábamos que resultaría más fácil en la distancia y vamos a hacer gestiones para poderos pasar el contacto directo con la Agencia de la Vivienda de Lérida. Ya nos encargamos nosotros de hacer ese barrido de recursos. Sí, básicamente es la oficina local d'habitatge, ¿vale? Sí que nosotros hablamos con la EMU, que es la empresa municipal de urbanismo, que es quien gestiona esa oficina. Les explicamos el proyecto y saben los requisitos que hay que cumplir y de hecho lo hicimos porque si hay gente que va a preguntar, pues puedan de algún modo darles información y saber pues, quién está detrás y si hay preguntas que puedan redirigirlas, pero de todos modos buscaremos, yo no sé exactamente dónde está ubicada la oficina local de habitatge, ya buscaremos el sitio exacto y os lo podemos hacer llegar para que lo tengáis. ¿Vale? Pero el órgano sería la oficina local de habitatge. Pues yo ya estaría de momento, gracias. Vale. Nosotros... Ah, bueno, perdón. Sí, digas. ¿Sí? Sí. Nosotros queríamos saber un poco más, porque no sé si cumplimos, bueno, no cumplimos los requisitos de la cooperativa. Queríamos saber un poco más sobre los pisos de emergencia que habéis comentado antes. A ver, ¿se necesita una entidad aún que atienda estos pisos? Claro, la idea de estos pisos es que haya una entidad que sea la que se encargue de gestionarlos y en ese sentido habría que aún no sabemos qué entidad será, sí que estamos contactando con distintas, sí que en ese sentido pues se tendría que ver más allá de la entidad que gestione, cómo se hace de qué forma se puede entrar en esas viviendas y de algún modo qué precio van a tener. Vale, o sea, si nos vamos conectando a las sesiones nosotros podremos también tener información sobre porque lo veis, es el no cumplimiento es por un tema de los precios de las viviendas. Sí, económico. Vale. Sí. Sí que en ese sentido, pero se podría estudiar la fórmula. Hay unas ayudas de la Agencia del Habitatge de Cataluña según los ingresos de las unidades de convivencia. Son unas ayudas específicas. Se podría estudiar la posibilidad de poder acceder a esas ayudas. Con lo cual, pues sería más fácil. Bueno, es un complemento que la Agencia del Habitatge ofrece. Vale, ¿y dónde lo podemos estudiar un poco? Vale, pues sí, porque claro,
la idea es que ellos tres vayan a vivir a uno de estos pisos, pero claro, ninguno de los tres tiene ingresos aún, no tienen documentación, por tanto, obviamente tampoco tienen un trabajo legal. Aquí, por un lado, haríamos esa posibilidad de estudio de las ayudas que se podían tener y, por otra parte, como tú decías, manteneros en contacto, porque estáis en nuestra lista de correo, a las sesiones que vayamos haciendo, porque en el momento en que se avance en el terreno de la entidad que se haga cargo de los 6 pisos de emergencia, es una cuestión que tenemos que compartir con la cooperativa para intentar articular las dos entidades jurídicas, la que gestiona la emergencia y la cooperativa de usuarias de vivienda. Y por lo tanto esto lo vamos a hablar aquí en este espacio o cuando podamos físicamente cara a cara. Pero manteneros siempre en línea y asistir a las reuniones porque eso se va a hablar en el contexto de la cooperativa y a vosotras os va a interesar porque esa puede ser una vía para que estas 3 personas se puedan integrar si hace falta a través de la entidad que se elija para la cuestión de pisos de emergencia. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Hay más dudas, más cuestiones? Yo quería hacer unas preguntas. Digo, en relación a la pregunta que había hecho el chico de antes, creo que Dani, del tema del registro, os quería preguntar, ¿que este registro tiene que estar hecho al entrar o al constituirse la cooperativa? Lo digo a nivel de trámites y citas previas y cosas de estas, pero tener una idea. Sí. En realidad lo va a comprobar la agencia en el momento de firmar el contrato, es decir, al momento de entrar a vivir. Hay margen de hacerlo, nosotros les pedimos que fueran un poco, mira, por el chat veo que la Ana ha puesto la dirección de la oficina local de habitatge, la tenéis en el chat. Nosotros les pedimos que si podían ser un poco ágiles en ese tema, pero no será ningún problema, es decir, que no os preocupáis por ese trámite, ya se hará y ya ayudaremos con lo que haga falta. Lo importante será tenerlo en el momento de visar el contrato. Vale, digo, como es todo es un poco así rápido, digo, vamos a tener claro. Y una cosa que creo que ya comentasteis también en la primera reunión, pero que a mí me genera como un poco más de incertidumbre, o vamos, que no me acaba de quedar bien claro, es el tema de, con la cuota, queda muy claro qué es lo que se está pagando, la cuota mensal, quiero decir. Pero, vamos, no me he puesto ni a hacer números ni nada, digo, pensaba preguntaros, ¿en algún momento podríamos decir, o sea, en todo momento nosotros seremos, durante estos 75 años en principio, usuarios de la cooperativa, usuarios de las viviendas, ¿no? Sí. Pero el edificio siempre será de la Dinamo o no. Vamos, no sé si tiene algún tipo de implicación eso, por ejemplo. Y... En realidad, titularmente el edificio lo compra la Dinamo, pero la Dinamo cede lo que es diu l'usdefruit del conjunto de las viviendas a la cooperativa. L'usdefruit es prácticamente como si fuerais propietarios. Sí que la Dinamo en realidad tiene la propiedad última porque además es quien tiene el crédito para poder hacer la compra. Pero a nivel de legalmente es prácticamente como si la cooperativa fuera propiedad colectiva del conjunto de las viviendas. Con lo cual la cooperativa tiene los derechos pero también las obligaciones. Por eso la cooperativa pues es quien asume el IBI, es quien asume el mantenimiento, bueno, es quien asume la gestión de toda la vida de la cooperativa, ¿no? Vale. Y esta idea es básicamente también para, de algún modo, fomentar la autoorganización y la autogestión en la vida, ¿no? En la vida y en la vivienda, con los derechos, ¿no? Pero evidentemente también con las responsabilidades. Es decir, en ningún caso no es que la Dinamo haga un alquiler y de algún modo vosotros como usuarios estáis como inquilinas y hay una relación de propietario-inquilino, sino que la Dinamo prácticamente no te da la propiedad porque no te la puede dar y porque tiene un préstamo, pero te da el usufructo del conjunto de las viviendas, que es prácticamente como una propiedad legalmente. Vale. El mejor ejemplo es el hecho de que las personas que habitan cada una de las viviendas, las unidades de convivencia, a quien le están pagando mensualmente no es a la Dinamo, es a la cooperativa. La estructura de la cooperativa es la que recibe las aportaciones mensuales. Y es la cooperativa la que las reparte en esos diferentes fondos y pagos que se os han especificado, de los cuales una parte es la que se paga el canon a la Dinamo, que es lo que facilita
que la Dinamo pueda devolver el crédito por haber comprado el edificio. Si vosotros tuvierais que pedir, alguno de vosotros o incluso agrupados, un crédito por 2 millones de euros para comprar el edificio, sería muy difícil. Por eso la Dinamo se mete en medio y porque queremos promocionar este modelo de vivienda, la compramos y os la cedemos. Y cederla es eso, responsabilidad y compromiso. Vale, entendido. Me ha quedado bastante claro. Y Vale. tenía algunas dudas, pero claro, supongo que estas cosas se irán resolviendo a medida de... manera de que funcione. A ver, Manel, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, primerament, que és la primera vegada que provo això del Zoom. Estic connectat aquí al Carrefour a Lleida xupant wifi gratis perquè la vida és així d'apurada. Jo que sí que soc d'aquí Lleida natural i visco aquí a la capital fa 5 anys, a mi sí que em convé això, que em fot un par de compartir pisos, per les situacions econòmiques serien justes, però podria. Però si m'ho feu tan virtual, vull dir, no trobo la manera d'acabar entenent què he de fer o no fer per formar part del projecte. No, totalment. Nosaltres som els primers i les primeres que... Mira, ho teniu convocada al mateix carrer on visco. Resulta que en lloc del mateix carrer on visco me n'he d'anar al Carrefour a fer virtual. És que és increïble. No, totalment, ja us dic que nosaltres som les primeres que volíem sí o sí fer-la presencial i, de fet, va ser ahir que vam decidir finalment fer-la virtual per la situació que estem vivint i en la mesura possible intentarem... Jo pertanyo a la Crida CUP de Lleida i vam fer una trobada abans d'ahir i érem la gent allà amb els sensells separats i això i l'altre. Vam fer una commemoració del bombardeig a Tortosa agermanada en Lleida. I érem tots, i érem gent, i fèiem les mesures de seguretat. Ara, que dintre d'aquell local que teníeu previst potser no hi havia prou espai per segons quina quantitat de gent hi havia, això es pot entendre. Però si convé ens anem als camps elisis, aquí hi ha molt espai físic i ventilat. És que no sé si m'explico. Aviam, el dia... A veure, amb la virtualitat es perd tantes coses, es perd fins la sinergia, la sociabilització, del fet de tindre d'altres persones a la vora que pots conèixer amb aquest mateix projecte i pots ajudar en molts aspectes de la vida. Així no, així es perd tot. No sé si m'explico. Totalment. I sort n'hi ha que són tècnics de sistemes informàtics, perquè si no, t'asseguro que jo ja passava del tema. La propera sessió, que serà el dia 12... Per fer anar al punt, per fer anar... No sé si m'explico. Digue'm. La propera sessió, que serà el dia 12 de novembre, sí o sí farem com a mínim una part segur presencial, perquè la idea és fer una visita a l'edifici i esperem que sí o sí la puguem fer, perquè ens sembla com important que el pugueu veure. I estem veient... Els camps elisis o por ahí, no? Sí, estem veient després si potser el que passa que també en aquesta hora, ja és de nit, però si després als camps elisis també estem intentant a veure si podem trobar, si no, alguna sala amb més capacitat per poder trobar-nos més gent, però sí que la idea seria poder, exactament el que dius tu, poder-nos veure les cares, poder-nos conèixer en persona i d'alguna manera anar-nos apropant, perquè si no, clarament estem d'acord en que és molt complicat. I jo estic amb el pensament més aviat al contrari. Jo pensava que hi hauria overbooking de demanda. No sé si ens entenem. T'asseguro que aquí costa moltíssim trobar un pis inclús compartit, vull dir, trobar una habitació on viure. Vull dir, amb aquestes condicions econòmiques i la resta que se suposa que heu ficat, vull dir, jo em penso que hi ha infinitat de gent, tot no pas que calgui anar a buscar gent fora, vull dir, s'hi pot implicar tothom, no? Però jo penso que seria tot el contrari, que faltaria, vaja, que hi hauria gent de sobre, m'explico? Bueno, esperem que així sigui, encara. Potser encara ho hem de donar a conèixer més, està clar. Sí, ja et dic. Mira, jo vaig veure la nota de premsa al Segre i hi havia 3 ratlles comptades, que parlava del vostre. 3 ratlles comptades. I jo m'ho vaig ficar al mòbil i al cap de 3 dies m'ho miro i era precisament aquell dia que fèieu a l'Ateneu Popular de Ponent, no? Sí. I vaig mirar a les 9 de la nit, me cago en l'hosti, ho havíeu fet a les 7. Perquè aquell dia hi éreu allà presencialment, no? Sí. Vale. I, claro, correus amunt, correus avall, això, allò, és el que estem dient. Massa virtual no pot ser massa continuat virtual, perquè ja et dic, no
es perd la substància de tot. Jo no sé què fer més. Jo aquest matí he estat una altra vegada al registre, m'he donat d'alta, ja havia estat temps enrere, se'm va caducar el 2019, al carrer Cavallers, que se'n diu, allà hi ha el registre. Veiem com ho ha... Sí, exacte, perfecte. Jo aquest matí he portat tota la documentació precisament per això, perquè és el primer que demanàveu vosaltres fer. Perfecte, fantàstic. I tant, tu has tingut alguna dificultat? Ho has pogut fer bé? No. A veure, ells ja et faciliten una impresa en què has d'omplir i a darrere ja et fiquen també les coses que has de portar. Que si la vida laboral, que si la renda que tens, que si no sé què, no sé quantos. Simplement ho ajuntes tot, ho portes allà. L'únic que passa que no entres a comptar del registre realment, perquè hem de fer la gestió de comprovar i tal i qual, i que són tan patates, són capaços de tardar fins a mig any. I diu, però tu tranquil, que no tarden tant, tampoc. Això és el que t'expliquen. Però per lo que respecta a la pròpia persona ja està fet. Tu ja no pots fer res més que fer això i et donen el teu justificant, conforme ho has entregat tot i punt. Molt bé, fantàstic. A veure, algú més t'he preguntat... Jo no sé fer res més, a part de llegir un mail i no sé què, no sé quantos. I dir, com formo part de la Dinamo d'aquí i d'allà, no? Què m'explico? Vull dir, fa falta poder trobar d'una altra manera o saber que tens aquestes instruccions que caldrien per dir, bueno, si vols formar part d'això has de fer també pim, tots aquests requisits. Tens de fer l'apunt al registre, falta això altre. Ves a tal lloc, a la pàgina web de la Dinamo, dona't d'alta, registra't, paga la quota... Què m'explico? Sí. Una qüestió, com hi ha aquesta limitació... Manel, un momentet. Com hi ha aquesta limitació tecnològica amb el tema del Covid i tal, per una qüestió territorial, i per poder connectar directament, jo et demanaria que et posessis en contacte amb l'Ateneu Coopera, perquè és una manera, ells estan perfectament connectats amb nosaltres, et facilitaran la informació, t'incorporaran a la llista de convocatòries, quan nosaltres enviem aquesta mena d'enquesta a totes les persones interessades també t'arribarà, però jo et demanaria que ja que necessites una mica de qüestió tàctil, de poder veure la cara de la gent, com nosaltres tenim a l'Anna i altres companys i companyes de l'Ateneu Ponent Coopera que col·laboren amb nosaltres, et poses directament en contacte amb ells i serà la manera de mantindre el contacte sense que tingui que ser tan... Aquest Ateneu Ponent Coopera on està radicat? Aquí a Lleida o no? Mira, li donem la paraula a l'Anna, que t'ho explica, que està aquí a la videoconferència i et dona l'adreça i la manera de connectar. Anna, sisplau. Sí. Nosaltres principalment estem a Tàrrega, la seu principal la tenim a Tàrrega, vull dir que no estem... Però sí que a Lleida ciutat estàvem compartint espai de treball, diguéssim, de punt d'atenció amb la coordinadora d'ONGs. Sí, que és on havíem de fer. L'únic que ara no estem allà, perquè no podem estar-hi allà treballant. A veure, nosaltres, jo que formo part de la CUP de la Crida Lleida, tenim l'Ateneu Cooperatiu, la Baula, que es fan tota mena d'actes allà i s'hi aplega tota mena d'associacions socials, m'explico? Sí. Allò és un bon lloc de trobada per lo que calgui, no sé jo. Jo el que et diria, Manel, és que qualsevol dubte ens truquem, perquè donada la situació que ara sembla que ens tornen a tancar a casa cada cop més. Sanitari, és el que tu vulguis, sí. Sí, vull dir que ens costa, perquè, per exemple, a la Baula anàvem a fer una de les xerrades aquestes i s'ha desconvocat perquè ara la Baula no pot organitzar actes. Vull dir que, com que estem una mica així que no sabem ben bé què podem fer, jo et diria, mantenim-nos, truquem-nos, vull dir, el nostre telèfon ponentcoopera.cat, trobareu el nostre telèfon que ens podeu trucar en qualsevol moment i més o menys estem per aquí al territori, vull dir que no et puc dir... Qualsevol cosa d'aquestes, no? Vols dir? Sí. Vull dir que ara mateix, amb la situació, no et puc dir ens pots trobar al carrer Convelles perquè ara mateix no hi som, però sí que per telèfon podem estar en contacte i anar resolent dubtes que hi hagi. Així he de pensar, en lloc de pensar en la Dinamo, he de pensar en Ponent Coopera, m'has dit?
Sí. Pots trucar als dos costats, també pots trucar a la Dinamo i també us atendrem, vull dir que no hi ha cap problema. Tant a la Dinamo com a Ponent Coopera estem en contacte i us podem atendre en qualsevol moment. Qualsevol dubte. Vale. Bueno, doncs, No sé si la Diana, abans deia que tenies més dubtes, no, Diana? Sí, gracias. Mira vale, que... Bueno, això en quina hora ho acabeu, d'aquí un rato, no? Abans tinc un pot dir... Sí, una estoneta més encara estarem. Vale, doncs jo, això que busco via pàgina web, no? Ponent Coopera, m'has dit? Sí, no? Sí, no sé si ens podries deixar el telèfon per aquí, Manel, i et truquem. Jo et deixo el meu. Sí. Sí, doncs és 646... Ai, perdó, 642... Sí? 646 808, Manel Carrera. Perfecte, doncs te truquem i ja ens posem en contacte. Vale, així potser serà més fàcil, no? Perquè, no sé. Vale, moltes gràcies. Vale? Em vaig a comprar algo al Carrefour, que si no, si xupo més rato de la wifi, no sé què passarà. Vinga, gràcies, Manel. Diana, endavant. Gracias. Bueno, només quería compartir algunas dudas, pero también como una reflexión de lo que yo creo que a mí me falta un poco para tener un poco más de gancho en el proyecto. Y bueno, que tengo algunas dudas de cómo se podría hacer el reparto de las casas, ¿no? Este tipo de cosas que entiendo que son más del detalle de cuando se forma un poco la cooperativa. Estaba pensando en el tema de si no se llegan a tener todas las familias, bueno, las unidades familiares, si habría posibilidad, por ejemplo, de aumentar estas 6 viviendas de inclusión emergencia. También, como habéis dicho lo del modelo de alquiler, digo, a lo mejor también se podría hacer algo así y digo, no sé si se puede o no. Bueno, sería una cuestión a estudiar. De momento este es como el equilibrio que hemos encontrado, pero si realmente no llegásemos, pues tendremos que estudiar a ver qué opciones hay. Pero nosotros claramente la apuesta, la Dinamo nace y el seu objectiu principal, ¿no? Es como para apostar a ese modelo de vivienda cooperativa y de algún modo es la apuesta política que entendemos que desde nuestro punto de vista le vemos más, bueno, pues más coherencia, ¿no? con los proyectos que impulsamos. Y en ese sentido nosotros pues vamos a intentar como realmente encontrar gente suficiente y os animamos también a sumaros a esa búsqueda. Pero sí. No, vamos a ver qué otras opciones. Haremos toda la difusión que podamos por las redes, porque claro, al final es que es como mucho más fácil organizar un vermut y que la gente venga y empiezas a hablar de esto, ¿no? Pero claro, ahora mismo pues es lo que hay y vas comentando en pequeños grupos de amigos y bueno, pues habrá que hacer más difusión porque es verdad que, por ejemplo, yo he ido hablando, pero mucho menos de lo que creo que se tendría que hacer, porque además pensaba que habría mucha más gente también. Claro. Entonces, bueno, que sí, yo creo que intentaré hacer más difusión del proyecto. Lo único que os quería comentar es que de cara a las siguientes sesiones, o no sé muy bien cómo se podría hacer, pero claro, ya que esto no es simplemente entrar a pagar un alquiler más barato de lo que yo estoy pagando, que claramente es una cosa que dices, bueno, pues también es así, sino que tienen toda una parte también de compartir, de formar parte de las comisiones, ¿no? De organizarte, que hay un trabajo también detrás y que a veces, pues yo qué sé, no tienes afinidades en el grupo o a nivel, o sea, que eso puede costar, ¿no? Depende de la experiencia de cada uno, depende de los intereses. Y entonces esta parte yo creo que me gustaría pues eso, saber un poco la gente que también participa, pues qué intereses tiene también o cómo lo ve. También pues, es verdad que hay gente que a lo mejor por el momento vital de su vida pues no puede participar tanto, pero está muy motivada y tal. Pero este tipo de cosas más personales que me gustarían para saber con qué grupo te vas a vivir, ¿no? Claro, totalmente. En ese sentido, como en ese proceso, antes de constituir la cooperativa, ¿no? Había como un primer mes, que es el que cerramos con esa sesión de hoy, de aproximarse al proyecto y de difundir el proyecto y que igual tendremos que reforzarlo. Y a partir de aquí empieza una fase que es crear el grupo y conoceros entre el grupo, ¿no? Y que entendemos que es exactamente lo que estás diciendo, que evidentemente es necesario tejer esas afinidades, conocerse, poner en común, etcétera, ¿no? Y en principio la idea es que las siguientes sesiones no sean ya de resolver dudas, que también evidentemente si las hay pues las resolveremos,
pero ya sea de trabajo más del grupo, de visión, de cómo se proyecta a nivel colectivo, ¿no? Pero sí que nos gustaría que ese trabajo se vaya haciendo ya con un grupo realmente lo más amplio posible, porque sea lo más reflejo de las familias que son necesarias para de algún modo pues vivir ocupar todo el edificio, ¿no? Entonces, por un lado, cómo podemos llegar a más gente y por otro lado, pues evidentemente la situación que vivimos, que no será fácil encontrar esos espacios de encuentro, ¿no? Que pues distintas de las salas que hemos preguntado, pues evidentemente o son pequeñas o han directamente dejado de hacer actividades. También el otro día consultamos con el ayuntamiento y tienen una sala, pero es para un máximo de 8 personas en situaciones de COVID. Bueno, y decíamos, pues quizás tenemos que ir a un parque y estar al aire libre. Es decir, estamos repensando también de qué forma podemos incorporar esa dinámica que entendemos necesaria y que queremos hacerla, ¿no? Claro, decíamos, había planificada una sesión de todo un domingo para también, pues, poder estar de una forma más distendida, ¿no? Ahora mismo, los fines de semana, no podemos salir del municipio, ¿no? Y desgraciadamente nosotros estamos en Barcelona, pero bueno, yo creo que vamos a encontrar la fórmula y que es la idea de realmente también fomentar ese encuentro, ¿no? Y aquí pues tendremos que un poco eso, rompernos la cabeza de cómo conseguirlo, pero sí que en ese sentido claramente lo que dices tiene todo el sentido y es la idea, ¿no? Yo diría que nosotros somos muy de repartir juego y siempre decimos que las cooperativas de vivienda, las que las llevan para adelante son las personas que van a vivir, que sois vosotros. Y yo entiendo que lo que acabáis de plantear es muy necesario, pero para abrir esa lata os convido, aparte de hacer difusión, a que de cara a una próxima sesión, aquellas cuestiones que a nivel de convivencia, sobre todo, se os planteen como dudas o aquello que queráis conocer de las personas que van a compartir la vida con vosotras, nos lo compartáis a nosotros para preparar una sesión de participación que si la tenemos que hacer por esta misma vía de hoy, sea alineada con vuestras necesidades al máximo. Nosotros lo que queremos es que estos procesos los pilote, los lleve adelante la gente que va a vivir. Por lo tanto, lo que nos acabas de plantear, nosotros lo vivimos en La Borda, yo soy habitante de La Borda y lo que hicimos fue muchas reuniones, que en ese momento no teníamos estas limitaciones, en las que hablábamos de sentimientos, de aspiraciones, de cómo nos gustaría que fuera el espacio, de cómo haríamos comidas juntos, etcétera. O de dónde veníamos y a dónde queríamos llegar, por descontado. O sea que eso que ahora os empezáis a plantear alineándoos con la posibilidad de ir a vivir con más gente de otra manera, si nos lo compartís, intentaremos sistematizarlo con la gente de Matriu, que son la gente que lleva este tema de apoyo a la convivencia, para que si tenemos que hacer la sesión cara a cara, perfecto. Y si la tenemos que hacer por aquí, sacar el máximo partido. O sea que ya os estamos poniendo deberes. Ya veis que como vamos rápido, aquí a la que abrís la boca pillamos y os lo devolvemos. Sí, pero yo creo que eso, el día 12, yo espero que sí o sí podamos hacer la visita al edificio y ver si después en el parque de al lado podemos hacer un poco de dinámica. Bueno, yo creo que sería un día chulo, que esto sí que es entre semana, y ver si al fin de semana pues podemos también de algún modo organizarlo. Es decir, yo creo que vamos a ver, porque la situación cada vez se está poniendo peor, pero entendemos que sí que es necesario. Vale, pues muchas gracias. Está todo muy claro. Iremos haciendo bueno, yo iré haciendo deberes, a ver. Gracias. ¿Más preguntas? Un poco a nivel... un poco. Más a nivel de esto, tanto como de los deberes que nos habéis mandado, como para hacer un poco más de difusión. Pues, por ejemplo, ahora tenía un compañero al lado que también pues igual estaba interesado. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarle el contacto, para poder recibir la información? ¿Cómo hacemos un poco extensivo todo esto? Claro. Por mi parte también, pues lo recibí por otro lado, luego un correo de si quería recibir información, mandar la palabra interesada, tal, pero no recibí nada más. Bueno, por eso, pero me va llegando por otros lados, o sea, tampoco es tanta dificultad. Pues si nosotros queremos incorporar a alguien, ¿cómo lo hacemos? Vale. A ver, en principio estamos centralizando la información a través del correo comunicació@ladinamofundació.org. También a través de la página web, las redes sociales, vamos difundiendo. Nos podéis escribir
un correo electrónico, llamar a través del teléfono o si no también a través de l'Ateneu Cooperatiu no? de aquí. Y en ese sentido, la idea es tener como una red de correos, una lista de correos para ir difundiendo información, para pasaros la presentación que ya hicimos, y la idea es también la semana que viene hacer una pequeña encuesta que también ya empiece a apuntar algunas cuestiones un poco más cualitativas que nos permita preparar esa siguiente sesión ya más de crear el grupo. Y en ese sentido os invitamos a que cualquier duda, cualquier cuestión que salga, ya sea vía correo electrónico o vía redes sociales, nos contactáis o por teléfono y en ese sentido ningún problema. Sí que os lo puedo escribir por el chat los distintos correos y nos podéis contactar por aquí. ¿Alguna pregunta más? Ya tenéis el correo en el chat, que lo podéis compartir. Y esa especie de encuesta que os pasaremos igual también es una buena herramienta para que vosotros la podáis compartir con gente. Y eso puede ser una manera de, aparte que les compartáis los documentos que ya os hemos enviado, les podéis pasar esa encuesta que servirá también para que ellos se puedan alinear con lo que estamos haciendo. Y por otra parte, si necesitáis para esa difusión o para aclarar vuestras dudas algún tipo de documentación sobre esta cuestión, pues nos lo decís y os la enviaremos, siempre con el canal que os habíamos dicho. Pero lo que se trata es de que el proceso de maduración, con todas las limitaciones que tenemos, no se pare. Y el proceso de crecimiento del grupo de la cooperativa tampoco se pare. Por lo tanto, nosotros desde aquí haremos todo el trabajo que podamos, pero si nos decís cómo podemos afinar esa eficiencia, evidentemente la vamos a cumplir. Sí. En ese sentido, aparte de la presentación del otro día y la de hoy, sí que en las próximas semanas también vamos a enviaros un pequeño dossier del proyecto que ya de algún modo se concreten muchas de estas cuestiones que hemos ido hablando y que también lo podáis tener por escrito, de algún modo, pues eso, compartirlo o bueno, lo que sea, y también para que lo podáis estudiar un poco más detalladamente en vuestra casa, más tranquilamente, que esto también, como entendemos que son procesos que requieren pues ese tiempo un poco más pausado, de mirárselo bien, de pensarlo, de darle vueltas, ¿no? En ese sentido también es la idea las próximas semanas, pues poderos entregar ese documento que de algún modo aún, bueno, hasta hace poco no habíamos tenido los planos del proyecto, bueno, como que de algún modo también es un proceso que es acelerado por la parte de la concreción del grupo, pero también por la parte de la gestión del proceso de compra, que no es sencillo porque está instrumentado por una base legal que tiene unas complicaciones administrativas, ¿no? Entonces sí que es la idea que a medida que podamos ya ir avanzando documentación más concreta, evidentemente pasárosla y que la tengáis para poder compartirla también. Otra cosa que quería comentar es el tema del precio para entrar a formar parte de la cooperativa, que estaba entre 3.500 y 4.500, así como de las cuotas mensuales, que depende del tamaño del piso varían. Eso no tiene cambio, o sea, porque estos 1.000 euros, por ejemplo, de diferencia, de 3.500 y 4.500, igual podrían ser un impedimento para alguien, pero quieras como no, 1.000 euros de diferencia ya son un margen bueno. No sé si hay alguna fecha en cuanto se tenga que saber el aporte definitivo, no sé cómo va esto. Yo espero que a la siguiente sesión nos gustaría poder concretar un poco más. Los últimos, ya a medida que vamos afinando, yo creo que estaremos a la mitad, a los 4.000. Yo espero que no pase los 4.000. Es nuestra idea que no pase los 4.000. Ahora hemos dado como ese margen porque aún no estamos concretando, pero yo creo que vamos a poder, espero, quedarnos justos a los 4.000. Sería la idea. Y si podemos estar un poco por debajo, pues evidentemente entendemos que puede ser una barrera, ¿no? Por eso también decíamos ese periodo de poderlo abonar durante 4 pagos a lo largo de un año para al menos dar un poco más de oxígeno
a poder ahorrar ese dinero o a poder prestarlo si a un familiar o a un amigo o a quien sea, ¿no? Entonces, un poco sí que es la idea intentar facilitar esa accesibilidad al final a la vivienda, evidentemente que puede llegar a ser una barrera, claro. Es importante separar esa aportación que sería en el primer trimestre de haber entrado a vivir, serían 1.000 euros, si fueran 4.000, porque se pagarían en 4 trimestres. Separar esa aportación que es realmente cuando se entra a vivir de la aportación al capital social de constitución de la cooperativa, que será una manera en la que la gente que finalmente, con todo el proceso de maduración, decidáis nos apuntamos, en el momento que se construye la cooperativa hay una cantidad, que ya la estipularemos, que estará sobre los 200, 300 euros, que pagará cada persona que se incorpora a la cooperativa, que es un capital que también se devuelve en caso de que finalmente no decidiréis venir, y con ese es con el capital que se constituye la cooperativa. La aportación de los 1.000 euros son los que están vinculados al derecho de uso, que es en el momento en que entráis a vivir. Tanto la cantidad de los 4.000 euros totales como los 300 euros, vamos a poner que fueran los de constitución de la cooperativa, son retornables. Los primeros, los 300, que son en el momento de constitución de la cooperativa, es el compromiso de decir, sí, yo me caso con toda esta gente y nos vamos a vivir juntos. Esos son los 300 euros. Y lo otro es, entramos a vivir y empezamos a pagar la cuota más los 1.000 euros en 4 veces. Lo digo porque como a partir de ahora vais a tener que explicarlo por ahí, que si sale la pregunta con gente con la que habléis, que el proceso va a ser este. Y el calendario vamos a intentar cumplir lo que ya tenéis en la difusión que os hemos pasado. No sé si hay alguna duda más. Y si no, pues os invitaríamos al día 12 podernos ver presencialmente en la visita al edificio y también posteriormente esperemos que o en algún espacio cerrado o si no en el parque de al lado poder hacer un poco de vernos las caras y un poco de dinámica. Sí que previamente a esa sesión sí que enviaremos este cuestionario para también poder empezar a tener un poco más de información de la gente interesada y que esto sirva para también lo que decíamos, ¿no? Empezar a compartir, ¿no? Alguna de las inquietudes, de las visiones, de las necesidades de las personas que estéis interesadas y también esa idea que mandaremos próximamente un pequeño dossier con toda esa información un poco ya más formalizada también a medida que el proceso interno de la Dinamo de la compra también se vaya avanzando, que estamos en paralelo evidentemente trabajándolo. Y cualquier cosa, lo que decíamos, ¿no? Como os invitamos a explicarlo al máximo, a conseguir el máximo de personas que se suman a la cooperativa, que sin cooperativa este proyecto no va a existir, evidentemente, i que entendemos que el que dèiem abans, no? Que al final que entenem que ha de ser un objectiu i una oportunitat conjunta i col·lectiva y cualquier duda, cualquier pregunta, pues os podéis dirigir tanto al Ateneo como a nosotros a través del web, del correo electrónico, del teléfono o como os vaya como sea más sencillo. Y un poco hasta aquí, no sé si queréis, alguien quiere compartir alguna cosa más. Veo que la Diana, alguna gente se ha ido, la Diana y antes la Montse también. Yo solo un apunte así al final nada. Para el día 12 si está previsto este encuentro. ¿Se sabe sobre qué hora sería? ¿Cómo? ¿Pots repetir? Sobre el día 12 si está previsto este encuentro. ¿Se sabe sobre qué hora sería? ¿Hay alguna hora? La visita en principio sería seguramente a 5:30 o 6. Una visita de 1 hora o así al edificio y después el encuentro. Vale. Serà més o menys la visita, jo crec que serà cap a les 5:45 o les 6. Llavors farem la visita, això, jo penso que durarà uns 3/4 d'hora o així i després podem veure si trobem un espai i si no, doncs en el parc del costat o no sé si fins i tot, jo crec que en el propi edifici no ens hi podrem quedar, fer una mica doncs això de trobada conjunta, jo crec que estaria molt bé. Pues Antinasi. Bueno,
Bueno, doncs perfecte. Us sembla que quedem així? Seguim en contacte. Nosaltres intentarem, sí o sí, poder fer alguna trobada presencial. Sabem que és molt necessari i també somos las primeras que estamos interesadas, ¿no? en podernos veros las caras, podernos conocer sin mascarilla. Bueno, será con mascarilla si es presencial, pero al menos sí que estaremos más cerca y eso, como súper ilusionadas con el proyecto y que esperemos que realmente se sume gente suficiente como para poder tirarlo para adelante, que a nosotros nos parece súper interesante también poder de algún modo interceptar esta compra, que si no serían viviendas que serían al mercado libre y serían viviendas sujetas a especulación, porque ya habéis visto que estos pisos evidentemente no están pensados para ser viviendas sociales, ¿no? En ese sentido nos parece como una apuesta muy interesante poder hacer interceder esa compra, ¿no? Que permite esa ley que desde la Generalitat como promotores sociales podemos hacerla. Sí, veo por aquí, por el chat, que dicen sí, será el 12 de noviembre el siguiente encuentro, que en principio la idea es poder visitar el edificio. ¿Vale? Veo por aquí, en principio sería 12 de noviembre y 17:30. Sí, yo deciros que en el intervalo de ahora al día 12, en esos contactos que iremos teniendo, que nos pedáis cosas o nos enviéis preguntas o lo que sea, que si vais teniendo contacto con gente que se motiva, que también lo vayáis comunicando y os lo iremos compartiendo, ¿no? O sea, como si tuviéramos un termómetro compartido en donde va variando la cantidad de gente que se va vinculando a esta historia. Lo digo porque es una manera de irnos creciendo y saber que está funcionando la captación de gente, tanto por vuestra parte como por la nuestra. O sea que de aquí al día 12 iremos también nosotros compartiendo aquello que nos enviéis, ¿no? Hostia, he encontrado una pareja que están muy enrollados y tal, y les acabo de enviar los dosieres y tal, y nosotros lo notaremos porque seguramente nos escribirán también ellos. Pero en cualquier caso, irlo compartiendo para que nos vayamos todos y todas animando. ¿Vale? Muchas gracias por haber estado toda esta tarde aquí con mascarilla, sin mascarilla y tal, y esperamos que el día 12 no nos abrazaremos, no iremos sin mascarilla, pero nos podremos ver de cerca y nos podremos hablar con una cierta comodidad que no es la que tenemos aquí. Muchas gracias. Totalmente. Y nos vemos el día 12. Venga. Gracias, adiós. Adeu. Que vaya bien.